A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias por acompañarnos en esta opción que semana a semana la mantenemos en este canal amigo de ustedes. Hace pocas horas, vamos a ir en orden. El día sábado, último sábado de carnaval en el Ecuador y en varios países del mundo, el presidente de Venezuela, el señor Guaidó, llegó al Ecuador invitado por el presidente Moreno. Digo el presidente interino de Venezuela, presidente de la Asamblea que ejerce la presidencia por mandato constitucional. He escuchado incluso en algunos medios hablar del autoproclamado presidente. No señor. Varios países del mundo, más del 50, reconocen como legítimo el gobierno de Guaidó y con facultades plenas para lo que se ha propuesto. Primero, reordenar el Ecuador desde el punto de vista institucional y de inmediato convocar a elecciones libres, barriendo ese Consejo Nacional Electoral de Venezuela, donde seguramente se van a investigar las manipulaciones permanentes de las que ha sido objeto ese pueblo. El día sábado, invitado por el presidente de la República, llegó el presidente Guaidó y recibió el afecto de los ecuatorianos, de su presidente, por supuesto. Las personas que lo aplaudían en las calles, muchos personajes estuvieron presentes para saludar con este hombre, que quisiera entender algo respecto de su posición, su palabra, su actitud. Creo que estamos frente a un ciudadano que fue preparado para eso. No es una casualidad, no es que él salió como un conejo del sombrero del mago, no. Es una persona preparada. Creo que desde algún tiempo atrás vienen entrenándolo, preparándolo para este paso de salvataje del pueblo venezolano. No es factible que así de la noche a la mañana una persona actúe con tanta precisión. Y claro, me sentí representado y creo que muchos, supongo, entiendo, aspiro también, muchos ecuatorianos nos sentimos representados por el presidente Moreno a plenitud. Cuando dijo, presidente Guaidó, usted y yo, le dijo el presidente Moreno, nos hemos propuesto salvar a nuestros países de ese fallido sistema de gobierno, modelo de gestión o como se llame, que es el socialismo del siglo XXI. Qué cosa tan espectacular. Yo pensé, sinceramente, que al día siguiente de esta declaración, el día domingo, iban a haber, déjenme decirlo con mis palabras de emoción y aspiración desmedida, trillones de renuncias. Porque no sé cómo pueda sentirse un funcionario del correísmo, de esos que eran, pero absolutamente obsecuentes, serviles y cómplices del correísmo, que puedan sentirse identificados o puedan sentir la opción, ni siquiera aspiración, la opción, entre comillas, de ser parte de un gobierno cuyo presidente dice, usted y yo, presidente Guaidó, vamos a salvar a nuestra patria del socialismo del siglo XXI. Qué importante. Qué identificación plena. Parece una pintura así, parece un sueño, pero dicho por el presidente Moreno. Qué espectacular.
Qué espectacular, pero claro, yo creo que esas palabras deben haber calado en lo más profundo de muchos ecuatorianos, de quienes, en esto no hay excepciones, de quienes entendimos el 2006 cuando vimos aparecer a Correa en la palestra, de que este era el personaje precisamente que iba a concentrar en él el concepto de una desgracia pública que iba a convertirse casi en un castigo para el Ecuador. Por eso nos opusimos desde el primer día, desde las elecciones del año 2006, cuando suelto de huesos violentó la Constitución en el concepto de oponerse a inscribir candidaturas a legisladores. ¿Por qué? Porque preparaba el asalto a la democracia. Entonces, no quiero legisladores. Claro, iba a dar un golpe de Estado, pues como lo dio. ¿Cómo puede un candidato a la presidencia de la República decir, no quiero legisladores? Él no es colegislador, de acuerdo a la Constitución de 1998 y de acuerdo a todas las constituciones del mundo, pues obviamente. Entonces, esto ocurrido en el Ecuador fue sensacional. El presidente Guaidó dijo, y el lunes estoy en Caracas. Ah, caramba. Inmediatamente las órdenes imperiales, comenzando por Maduro, y como no podía faltar, secundadas, por supuesto, por el señor Cabello, este gorila impresentable que es nefasto en la historia venezolana, porque, claro, él cuenta sus días en el poder, casi equivalente a sus días de existencia, porque lo esperan pues las cárceles de los Estados Unidos, lo esperan las cortes de los Estados Unidos, y no sé de qué otros países también, porque está acusado de ser parte de una banda de narcotraficantes, pues así de sencillo, así de claro. Sí, no estamos inventando nada, estamos repitiendo lo que todos los días vemos a través de los medios y de las decisiones de jueces, etc. Cabello se prepara con desparpajo y al parecer cuando daba su declaración tenía un monitor que estaba, por supuesto, advirtiéndole todo lo que pasaba en el aeropuerto. ¿Qué buscaba el señor Cabello? Diosdado. Qué nombre más ridículo. Diosdado Cabello. ¿Qué es lo que esperaba? Que aterrice la nave donde, para su consumo oscuro interno, en la que supuestamente le pongo comillas, para que ese era el apetito de él, para inmediatamente implementar toda una palabrería morbosa, como las que acostumbra esta gente. Supongo que ahí la inteligencia cubana o no le explicaron o ya su cerebro está desocupado. Se nota que mientras hablaba con la prensa burlándose, que venga, aquí lo esperamos pues a para recibirlo a coscorrones, algún término de eso se usó. Ya el término que use es lo de menos, ya sabemos lo que están pensando. Y ocurre que el tipo mientras decía lo esperamos, ¿cómo es que venía? No vino. Y de pronto una toma lo sorprende y regresa a ver a un monitor. Y lo ve ingresar pues al señor Cabello, que primero los funcionarios de migración lo reciben casi, pero con un entusiasmo sobrenatural, pues. Bienvenido, presidente. Lo comentó pues el presidente Guaidó. Bienvenido, presidente. El pasaporte inmediatamente sello, pase. Y por los pasillos del Departamento de Migración, a paso de vencedor, Guaidó ingresaba y en las afueras del aeropuerto lo esperaba el pueblo venezolano para recibirlo. Y fue luego a una plaza de Caracas y tomó la palabra con serenidad y dijo, aquí estoy. No me detuvieron. Y ahí viene una reflexión. Y dijo algo adicional, pues bueno, claro, por supuesto, un hombre que estaba seguramente con el nervio en el más alto nivel, casi llegando a la ansiedad por la coyuntura, pues estaba enfrentando a una banda de gorilas que han matado cualquier cantidad de gente y van a ser con seguridad
acusados y sentenciados en la Corte Penal por criminales, pues ya ahí, pues, o es que aquí mismo me voy al infinito o me entrego a la Corte. Sí deben pensar en Noriega, ¿qué no pensará esta gente? Pero lo que me quiero referir es a lo siguiente, cuando dijo, bueno, aquí estoy. Alguien no cumplió la orden. ¿Qué cosa? A la vena. Eso fue a la vena. Alguien no cumplió la orden, dijo Guaidó, e hizo una pausa. Eso fue a la vena. No hay nada que hacer, pues. Sí, pues Maduro dio una orden, no solo por escrito. No, Maduro ordenó a través de los medios de comunicación, agárrenlo. Maduro ordenó, encarcélenlo. Guaidó lo esperaba porque supuestamente él esperaba para decirle y burlarse ante el pueblo venezolano que no iba a llegar. Y de pronto creo el último recurso que pensaba usar, ahí está, agárrenlo. A ver, varias interpretaciones a esto, varias lecturas. Las deserciones de militares que pasaron a Colombia y las deserciones de las que no conocemos, creo que ya a estas alturas han logrado un cisma que no tiene reversa. Es obvio, pues. ¿Cómo es que Maduro da una orden y nadie dio la contraorden, pues? Da una orden y no le cumplieron la orden. Si eso no es una debilidad monumental, entonces ¿cómo se llama, pues? Sí, recién ayer reaccionó, pero ya vamos a llegar al martes, porque estamos en el lunes. Y claro, Guaidó luego de cosas que dijo como estas, y que hoy se implementó, el día de ayer, dijo, convoco a los sindicatos y a los dirigentes de los trabajadores, a la burocracia. Los convoco porque vamos a tener que tomar medidas con ustedes. Inmediatamente pensábamos una serie de cosas, ¿no? ¿Qué tipo de acciones? Les va a pedir que salgan a las calles, en fin. Y ocurre que lo que estaba haciendo es fracturar el mando y la obediencia de los servidores públicos por temor a Maduro. Y les dijo, a ver, ustedes me obedecen a mí, porque yo tengo el mando. Y ya no le obedecen a Maduro. Pero como si eso fuese poco, la Asamblea Nacional, que tiene mayoría el señor Guaidó, que es la que lo proclamó, de inmediato va a instrumentar una reforma, un alcance, alguna ley, pero que tiene que ver con el servidor público, el sentido de que se garantiza la estabilidad de los servidores públicos que son perseguidos por el madurismo y aquellos que han sido perseguidos por el madurismo por cuanto no han sido obedientes a ellos para seguirlos en su dictadura, y nosotros los vamos a proteger. Miren ustedes, levantan la mano los legisladores de la Asamblea, y yo entiendo que aprobado el texto, el señor Guaidó se demorará menos de 5 segundos en firmar el ejecútese. Y claro, el servidor público, el servidor privado, etcétera, etcétera, porque los privados dependen de los privados, pero en el control dependen del público, obviamente. Así que, magistral la jugada, espectacular. También a la vena, ya no tiene un ejército absolutamente dividido. Tiene un ejército con problemas insalvables. ¿Qué cosas estarán distantes de que podamos conocerlas y que la gente pueda conocer a los medios de comunicación? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues yo estoy convencido que la inteligencia cubana hasta ahí llegó. Porque los cubanos que vienen dando las instrucciones y claro, pues ellos pueden decir, ya ven nosotros, 60 años. Y nosotros hemos vivido un bloqueo de los Estados Unidos. Y el establishment del gobierno cubano se mantiene intacto. Y nosotros vivimos de privilegios, etcétera.
todo el mundo aporta para nosotros, mandamos al Ecuador médicos, les pagaban un sueldo de $2.800, si no me equivoco, $3.000. De eso a ellos les daban, creo, $100, $200, y el resto iba para que los castros lo dispongan. Porque no es que los médicos aquí ganaban, pese a sus ineficiencias. No lo digo porque se me ocurre. Vi en un hospital del Seguro del Ojo un médico cubano que no sabía cuál era el enter de la computadora. No podía encenderla, con eso les digo todos. Sí, pues yo de suponer que a estas alturas en la dinámica de formación el computador es indispensable para un estudiante de medicina. De entender, supongo nomás. Entonces, la inteligencia cubana llegó a ser una carga para los militares venezolanos. Sí, pues, de cuando acá ellos ordenando, vino una fractura terrible, porque desobedecieron, no cumplieron la orden de Maduro, Cabello y compañía, no cumplieron. El señor Padrino incluso en estos días un poco como que ha desaparecido de escena, como que ha bajado su perfil. Alguien dijo, escuché en alguna de las cadenas internacionales, si no me equivoco al señor Montaner, que decía que la intervención militar es algo que no tiene opción en contrario, o sea que es un asunto ya resuelto. Parecería que la estrategia del señor Guaidó y de su equipo es evitar al máximo que eso ocurra. Y claro, a estas alturas, cuando tienen bloqueadas las cuentas, cuando algunos acreedores que tenía PDVSA no les dan un centavo, cuando ningunas cuentas por pagar a Venezuela este momento pueden conseguirlas, es decir, están absolutamente cercados. Cuando se conoce que en Rusia a la canciller esa mujer que es tan indeseable, no la recibieron. Cuando el gobierno chino ya no opina del tema. Entonces, ¿para qué una intervención militar? Más bien, digo solo pensando en voz alta, ustedes tienen la palabra, a lo mejor una intervención militar este momento podría incluso ser provocada por el mismo madurismo, con el propósito de medio lograr eso del llamado espíritu de cuerpo, que logre unirlos porque los están invadiendo. Entonces, la estrategia es inteligente, es adecuada. Creo que esto es más temprano que tarde. Yo veo por ahí un titular cuando presentan noticias de Venezuela. Venezuela, salida incierta. No hay nada más claro de lo que está ocurriendo este momento en Venezuela. A ver, yo me detení un poco en este tema. Lo hemos venido tratando casi a semana seguida. Ha sido uno de los puntos claves de nuestras opiniones a semana seguida. Y por supuesto, muchos venezolanos incluso tenían cierto pesimismo, en algún momento incertidumbre, pero el día de ayer que tomaba contacto por otro tipo de temas con algún ciudadano venezolano que estaba en algún país del mundo, fuera de su tierra, me decía que lo que para ellos en familia, en grupo, conversaciones profesionales, era un asunto distante, hoy es un asunto que está en la gotera de la casa. Se viene. Pues es de suponer que el señor Maduro, que acaba de llorar casi como lágrimas con olor a nardos, nos demuestran que ya se encuentran casi sin voluntad. Solo el exceso de algo que puedan administrarles, a lo mejor les da todavía cierta fotografía de resistencia. Como que el tema Venezuela se viene, me refiero a qué, al cambio de gobierno, al cambio de modelo,
Presidente Guaidó, clarísimo cuando eso lo dice el presidente Lula y el Foro de Sao Paulo. El presidente Moreno le dice, los dos vamos a librar a nuestros países del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué dije Lula? Porque Lula fue el gran artífice de implementar la política castrista en el Foro de Sao Paulo, que significaba varias cosas. Vamos a tomarnos el poder, vamos a tomarnos todas las instituciones, vamos a hacer una reglamentación y escoger los personajes adecuados para que manejen la función electoral. Vamos a promover a través de esto que se llama Consejo de Participación Ciudadana, la participación directa de los ciudadanos, ya sin la interferencia de los políticos. Yo les pregunto, estimadas amigas y amigos, ¿quién de ustedes resolvió la designación del Contralor del Estado? Me refiero al señor Poli. ¿Quién? El Consejo de Participación Ciudadana. ¿A quién respondía? A Correa. Les preguntarán a ustedes. ¿Quién resolvió el tema del señor fiscal, la designación del señor fiscal Chiriboga, de los superintendentes, etcétera? No, resolvió el Consejo de Participación Ciudadana obediente de Correa. Lo mismo ocurrió en Venezuela, en Bolivia, etcétera. Entonces, por eso es que se me vino a la mente el tema del señor Lula. Él fue el que armó todo esto. Pero además, pues, hacían obras, declarando la emergencia, les prestaba el dinero a través del Bandes, que lo hacía como su banco de bolsillo, y les ponía a los contratistas, pues. Y los contratistas se encargaban de manejar las cuentas para repartir cual tartufo las comisiones y las coimas. Ese fue el plan, pues. Ese fue el plan. Hace pocas horas hemos escuchado, y lo escuché al ministro de Trabajo hablar sobre la salida de algunos funcionarios públicos. Claro, yo supongo que lo están haciendo con absoluta observación a algo que es fundamental. A ver, yo tengo una oficina que resuelve los temas de repartir material para construcción para hacer un colegio. Se necesitan 2 personas y ocurre que habían 8. Algo tiene que ocurrir. Y es lamentable que una persona pierda trabajo. Ojalá y pronto, en esta reinserción en la libertad, el sector privado e incluso el mismo sector público en otras actividades pueda generar la opción de reinserción de la gente en el sector público, en sus trabajos, perdón. Pero lo fundamental y para largo aliento, lo que conviene y a lo que deberíamos todos apuntar, es que la gente pueda tener opción de un trabajo por la vía de la generación de empleo. Como cuando un estudiante ingresa a la universidad, si está pensando en quiero ser médico veterinario para ser funcionario del Ministerio de Agricultura. No, señor, quiero ser médico veterinario para profesionalmente convertirme en un generador de empleo. Y claro, alguien dirá, ¿y cómo? ¿Y el dinero? A ver, lo que ocurre es que, y debemos resaltarlo, el país ha mejorado sus números en las últimas horas respecto del riesgo país. Obvio, pues, entramos a una negociación con el Fondo Monetario. Hace pocas horas está en el Ecuador, esta mañana. Está en el Ecuador el presidente del Banco Mundial, donde nos comentan que van a haber desembolsos que llegarían más o menos a los $1.700 millones, lo que había sido medio tradicional en contingencias de entre 400 y 500 millones de dólares. Pero todo esto ocurre porque hemos llegado a la civilidad en la parte económica y vamos a sincerar cuentas, desde luego. Y claro que los organismos multilaterales y claro que el mercado de capitales nos están viendo con buenos ojos. ¿Por qué? Porque ya no está la banda que manipula como manipuló Patiño, los bonos 2030. Ustedes recuerdan
En mi cuenta de Twitter le preguntaba al ex subsecretario Patiño, al señor Ortiz, le preguntaba el día sábado, si no me equivoco, escribía en mi cuenta de Twitter, con algunos documentos que yo tenía en mi archivo, documentos conseguidos en los 60 días que Correa nos permitió, entre comillas, estar en la asamblea, porque, claro, esa fue su carta de vida, pues, porque evidentemente, si Michelet pudo con Zelaya a sus casi 80, no, pues el momento que nosotros llegábamos con los pativideos que habíamos descubierto ya sus reuniones con los tenedores de los bonos 2030 en las reuniones clandestinas en el Hotel República, pero de eso les voy a hablar la próxima semana. Solo termino diciéndoles una cosa. La señora Paola Pavón ha dicho que está sorprendida que están saliendo funcionarios del sector público, que es el colmo. Les recuerdo a usted, señora, y ojalá los prefectos le puedan restregar en la cara, el decreto 813 de Correa para sacar a la gente que no eran obsecuentes, obedientes y que tenían la rodilla doblada frente al correísmo. Señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.